Pues bien, muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, les agradecemos muchísimo la presencia en este evento denominado Lactancia Materna versus COVID-19. Muchísimas gracias a Sebastián Cofré, coordinador de nuestra facultad en la sede Curicó. Saludamos también a Marlene Macaya, directora del Departamento de Enfermería, y a nuestras expositoras, quienes compartirán sus conocimientos con nuestro público, muy puntual, por cierto. Daniela Sepúlveda, ella es enfermera de la Clínica Alemana, y Valeria Aravena, académica de nuestra Escuela de Nutrición y Dietética. Ellas entonces abordarán lactancia versus COVID. ¿Por qué las madres con COVID deberían seguir amamantando? ¿Qué cuidados debe tener una madre contagiada? ¿O cuáles tener con el bebé si está contagiado? ¿Y cuál es el aporte nutricional de la lactancia materna? Esas son algunas de las cuestiones que nuestras expertas invitadas van a abordar en esta jornada. De eso y más, por supuesto, hablaremos. Por ahora yo los quiero dejar con Sebastián Cofré. Él es nuestro coordinador académico de la sede Curicó de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y quien va a entregar un breve saludo. Sebastián. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludar muy afectuosamente a nuestras expositoras, académicos, estudiantes, profesionales, egresadas y egresados de nuestra institución, así como a también la comunidad presente. Uno de los principales focos que tiene nuestra Facultad de Ciencias de la Salud está en difundir y promover el conocimiento que permita mejorar la calidad de vida y bienestar de nuestra sociedad en su conjunto, sobre todo en esta temática tan relevante como lo es la lactancia materna. Y es que la lactancia materna exclusiva es la forma de alimentación que contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental de nuestros infantes, proporcionando nutrientes de elevada calidad y cantidad. En Chile, en las últimas décadas, hemos avanzado fuertemente en promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, situándonos con un 57% de adherencia en una destacada posición en el ámbito latinoamericano, donde la ley que regula el postnatal, el Programa Nacional Chile Crece Contigo, así como el trabajo de las y los profesionales de la salud, han jugado un importante rol en este indicador. Sin embargo, como sociedad nos quedan importantes desafíos que desarrollar en el futuro, en el cual debemos trabajar codo a codo con los equipos de atención primaria, sociedad civil, ciudadanía, para seguir transmitiendo los grandes beneficios de la lactancia materna exclusiva. Como institución acogemos esta necesidad y por ello, en nombre de nuestra decana, Paula Ceballos, felicitamos al cuerpo académico de enfermería por este importante webinar organizado, donde sin lugar a dudas nuestros asistentes disfrutarán de la actualización de conocimientos. Muchas gracias y que esta instancia sea de gran provecho y aprendizajes para todos y todas. Muchísimas gracias, Sebastián. Y como lo decía él, es un desafío, y es un desafío que un poco se puso en riesgo en esta pandemia, la lactancia materna exclusiva, por los temores provocados por el COVID-19, quizás ha disminuido un poco o muchas madres se sienten inseguras. Es por ello que el área pediátrica de la Escuela de Enfermería de la sede Curicó de nuestra facultad hace este tipo de instancias para empoderar un poco a las mamás, entregarle información muy confiable, muy concreta desde nuestros expertos, pero no solo a las madres, sino también a nuestros estudiantes en formación del área de la salud y a los profesionales. Como lo decía Sebastián, es un desafío de toda la sociedad. Jacqueline Castro, académica perteneciente al área pediátrica de la Escuela de Enfermería, también quiere entregarles unas palabras. Jacqueline. Sí, hola, buenas tardes a todos. En nombre del equipo de pediatría del Departamento de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, les doy la cordial bienvenida a esta actividad de aprendizaje basado en este alimento tan importante y completo para nuestros niños. La leche materna es el mejor y único alimento que una madre puede ofrecer a un hijo o a su hija tan pronto como nace. ¿Por qué? Porque proporciona los nutrientes necesarios para lograr un crecimiento y desarrollo adecuados. Es decir, contiene todos los nutrientes que el niño necesita en cantidad y en calidad perfectos. Durante esta pandemia, lamentablemente, las cifras de abandono o de suspensión de la lactancia materna aumentaron drásticamente. Esto debido a que, principalmente a la incertidumbre que presentaron los padres respecto a este virus. Es por eso que con mucho cariño creamos este webinar para ustedes, para aclarar todas aquellas dudas e incertidumbres. Les agradezco enormemente por su participación
por sobre todo en este caso a don Sebastián Cofré, quien está en representación de nuestra decana, a nuestra directora de escuela, directora de departamento, docentes, estudiantes, padres y profesionales. Desde ya estaremos muy atentas al finalizar ambas presentaciones a resolver todas sus dudas para que tengan la certeza de actuar correctamente frente a este proceso tan importante en nuestras vidas que es la lactancia materna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Es el llamado oro líquido, la lactancia materna, como ya lo decíamos en este preámbulo, es fundamental, es el mejor alimento que se le puede entregar a un bebé. Y por eso vamos a entrar en materia con nuestras invitadas. Daniela Sepúlveda nos acompaña el día de hoy. Ella es enfermera de la Universidad de Chile, enfermera de lactancia de la Clínica Alemana de Santiago y ha dedicado gran parte de su carrera a los cuidados críticos pediátricos y a la atención ambulatoria intrahospitalaria madre-hijo en el periodo de lactancia. Y ella, ya lo vemos en pantalla, nos presenta lactancia materna y COVID-19, un desafío para todos. Muchísimas gracias, Daniela, y es tuyo el público y este escenario virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estas instancias son maravillosas donde todos nos podemos capacitar, conversar, podemos reflexionar acerca de la lactancia materna. Últimamente este tema ha estado bastante presente en la vida diaria, lo que me produce mucha felicidad debido a que es, como ustedes bien decían, la alimentación esencial para un lactante, para un niño. Así que les doy las gracias por crear esta instancia. Bueno, como me presentaron, soy Daniela, enfermera de la Clínica Lactancia de Clínica Alemana, soy enfermera de la Universidad de Chile, actualmente estoy en proceso de acreditación de IBCLC, así que vamos a ver esta presentación. Primero, declaro no tener conflicto de interés con ningún tipo de empresa productora o distribuidora de fórmulas infantiles o alimentos. Lo que vamos a ver hoy día es un poquito de COVID y el personal de salud, que lo escuché por ahí que habían comentado sobre los miedos, los temores, importancia de la lactancia materna, apoyo de la lactancia materna, nuestro rol como profesionales de salud y también el rol de la familia y acompañante efectivo. Recomendaciones generales para madres con COVID positivo y la recuperación de la lactancia, que es un tema del que no mucho se habla, pero es importantísimo. Como todos sabemos, coronavirus apareció a finales del 2019 en China con un cuadro respiratorio generalmente leve a moderado. Sin embargo, hemos visto que la sintomatología grave la tienen los adultos mayores y pacientes con patologías asociadas como patologías cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas, cáncer, entre otros. La transmisión es por gotitas y es muy importante la prevención para la transmisión de este virus, es decir, el lavado de manos, como todos sabemos, salvan vidas. El distanciamiento social y el uso de la mascarilla son esenciales para prevenir el contagio de este virus. Sabemos también que los síntomas son fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, puede haber síntomas de diarrea. En sintomatologías graves también hemos visto dificultades respiratorias, ¿cierto? Pérdida del habla, movimiento, hay veces que hay exantema o decoloración de los dedos, de las manos, de los pies. Y la aparición de los síntomas puede tardar hasta 14 días desde el contagio, siendo más frecuentemente la primera semana donde aparece la sintomatología. Para todos, este SARS-CoV-2 significó un cambio en nuestra rutina diaria. No solamente, bueno, afectó la lactancia, que es lo que vamos a ver ahora, pero todos sabemos cómo nos afectó la vida diaria. Aparecieron estas instancias de videollamada, ¿cierto?, de webinar, aparecieron el teletrabajo, ¿cierto?, y muchas cosas que son bastante positivas, porque el estar en la casa podría ayudar a estar más tiempo en el hogar con la familia, por ejemplo. Sin embargo,
se transforma también en situaciones estresantes, ¿cierto? Donde durante las cuarentenas no podemos salir, sobre todo el año pasado. Este año sea un poquito distinto, pero el año pasado sí fue bastante estresante. Y así como fue estresante en nuestra vida diaria, para la lactancia también lo significó. O sea, tenemos el problema de que este virus teníamos incertidumbre, qué es lo que iba a pasar, cuál era el modo de contagio, qué tan grave podía ser, cómo se iba a transmitir este coronavirus a través, si se transmite a través de la leche materna. Muchas veces entonces tuvimos que, se tuvo que separar a la diada durante el parto, ¿cierto? A madres que tenían COVID positivo, se les separaba de su hijo para evitar contagiar al recién nacido, ¿cierto? También había muchas veces que suspendían lactancias debido a que se podía transmitir la lactancia a través de la leche. Las prácticas de promoción también fueron disminuidas, todo lo que tiene que ver con personal de salud tuvo que suspenderse muchas de las atenciones en cuanto a lactancia para cubrir áreas donde se necesitaba más personal para la atención de pacientes con coronavirus. Y claramente esto pudo haber afectado también a la disminución de las tasas de lactancia materna en nuestra población. La OMS claramente se hizo presente con una declaración de apoyo a la lactancia por parte del personal sanitario. Ellos dicen que en muchos países la pandemia ha provocado importantes interrupciones en los servicios de apoyo a la lactancia materna, al tiempo que ha aumentado el riesgo de inseguridad alimentaria y de malnutrición. Varios países han notificado que los productores de alimentos para bebés han agravado estos riesgos de generar temores infundados de que la lactancia materna pueda transmitir COVID-19, lo que les ha llevado a comercializar sus productos como una alternativa más segura que la lactancia materna. Y hemos visto claramente mayor cantidad de pacientes que han recurrido a fórmulas lácteas, por ejemplo, que sin lugar a dudas en medio de una pandemia puede producir riesgos para la salud de nuestros niños. Entonces la OMS se vio en la necesidad de legislar sobre el uso de los sucedáneos de la leche materna, con esta premisa de que todos sabemos que la lactancia materna salva vidas. La OMS y la UNICEF alientan a las mujeres a seguir alimentando, aún con sospecha de coronavirus, porque no hay evidencia de la transmisión de la leche a través de la leche, o sea, no hay evidencia de la transmisión de coronavirus a través de la leche materna, y además los numerosos beneficios que tiene la leche materna, la verdad es que son incomparables y la verdad supera con creces el riesgo de la enfermedad asociada al coronavirus. Entonces, es importantísimo mantener la promoción en la lactancia materna de nuestros niños. Como lo habíamos dicho, muchas áreas de especialización de la lactancia tuvimos que estar sujetos a presiones en consecuencia a toda esta pandemia. Claramente el tema de las infecciones, de la cercanía, del distanciamiento social hicieron que muchos de nosotros tuviéramos que cambiar la forma de atención al paciente, y claramente el contacto físico con distanciamiento dificultan un poco la continuidad del asesoramiento. Aquí surge de repente, si lo vemos como una oportunidad, la telemedicina. Muchos nos ha tocado de repente ser pacientes de telemedicina. A mí me ha tocado ser paciente y también me ha tocado atender a través de telemedicina. Nosotros en la clínica alemana, como una oportunidad en el fondo, vimos como una oportunidad la atención a través de telemedicina en clínica de lactancia, y la verdad es que el año pasado las tasas de lactancia materna, del apoyo a la lactancia materna, de la atención, habían bajado considerablemente, ya que no se podía acceder de forma ambulatoria por el miedo, ¿cierto?, que causó la pandemia. Sin embargo, el hecho de que apareciera, surgiera la telemedicina como alternativa hizo que muchas madres recurrieran al apoyo, y ya en junio, en el pic de la pandemia, teníamos la misma tasa de pacientes, de atención a pacientes que antes de febrero o enero, es decir, se aprovechó bastante bien este recurso. Claramente este recurso no es lo mismo hoy que el año pasado. Hoy en día ya estamos sin confinamientos y hay menos temor a coronavirus, por lo tanto también es menos la gente que accede a este tipo de consulta.
Pero de todas maneras, el hecho de que el personal sanitario vimos y tenemos que cubrir en otras áreas hace que también disminuya la promoción y la atención de estas madres que nos necesitan, de estas viadas. Y aquí yo les muestro un artículo de una enfermera que a mí me encanta, que se llama Diane Spatz. Ella es especialista en lactancia materna, es directora de los bancos de leche del Hospital de Niños de Filadelfia, investigadora de numerosos artículos, y este es uno de sus artículos durante la pandemia, donde habla de la promoción y la protección de la leche humana en el mundo por COVID-19. Claramente, al leer su artículo me pareció súper interesante porque uno tiende a estar en una burbuja, ¿cierto? Cuando está trabajando en un lugar, tiende a pensar que somos los únicos que pasamos algunas dificultades, y la verdad es que al leer este artículo me di cuenta, y de hecho teniendo contacto con ella, nos dimos cuenta de que esto es claramente globalizado. Hay una despriorización del cuidado de la familia y de la lactancia, claramente por la presión del sistema de salud y el traslado de todo el personal sanitario a cubrir áreas donde necesitaban manos, ¿cierto?, para contener la pandemia. Y todo esto a pesar de las recomendaciones de la OMS, de la protección de la lactancia y de la importancia del contacto piel con piel. Hubo separaciones de la diada, hubo madres sin apoyo durante el parto y restricción de visitas, inclusive en unidades neonatales, en las UTI neonatales. En el fondo los niños y los padres quedaron sin ese contacto con sus hijos. Todo eso en contra de lo que decía la OMS. También lo que apareció y que muchos de ustedes no sé si les ha tocado, a mí me ha tocado vivirlo en la clínica, por lo menos son las altas precoces. Las madres se van de alta, lo que es maravilloso tener una alta precoz para vivir todo el tema de la lactancia en el hogar junto con la familia, y que eso se ve muy a menudo en el extranjero. Sin embargo, hubo una limitación de atención, de cuidado, de asistencia técnica, todo eso lo tenemos que ir revisando. El desafío es la protección de la lactancia materna para garantizar igualdad de acceso a educación, atención y cuidado de la lactancia materna, y todo eso basado en la evidencia. Y eso es súper importante. Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que basarnos en la evidencia para la atención de nuestros pacientes. Aquí les quise mostrar un estudio, es como un estudio mixto, es como un estudio cualitativo, una encuesta que se hizo en el Reino Unido. Durante el año pasado se hicieron 1.219 encuestas en madres con niños entre 0 y 12 meses de edad. La mitad ya era mamá al momento de la encuesta, y antes de la pandemia, en el fondo durante su periodo de lactancia la vivió durante pandemia, y el 50% aproximadamente tuvo su parto en el momento de la cuarentena, en el fondo. Y esto es importante porque se hablaba de cuáles habían sido las experiencias de lactancia, qué podíamos deducir cómo se habían sentido las madres durante el periodo de cuarentena en las lactancias, ¿ya? Y llamaba la atención que un porcentaje muy grande decía que 41% su lactancia sintió que estaba protegida en el encierro. Sin embargo, el 27% buscaba apoyo, y al no encontrar apoyo cesaban su lactancia, que es un porcentaje bastante grande. Y además, ellos se dieron cuenta de que este porcentaje grande donde se vio la lactancia favorecida correspondían a niveles socioeconómicos muy más altos, donde las madres tenían recursos, por ejemplo, de distracción en el hogar, tenían recursos para llevar la lactancia, ya sea educativos, por ejemplo. En cambio, las madres que tenían menos acceso a educación, las madres que correspondían a etnias o a razas negras, tenían menor tasa de lactancia materna, y eso llevaba al cese de esta, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que nosotros trabajemos en la equidad de atención, en el acceso y en la oportunidad de atención, para que la tasa de lactancia materna no disminuya, para que nosotros somos agentes de cambio. Nosotros necesitamos ser agentes de cambio para fortalecer la lactancia materna, para protegerla. ¿Y por qué es tan importante amamantar?
la leche materna tiene todos los nutrientes que un niño necesita. Tiene proteínas, tiene vitaminas, carbohidratos, tiene lípidos, tiene todo lo que un niño necesita para su crecimiento y desarrollo. Y es leche humana, por lo tanto es de más fácil digestión. Además de un concentrado enorme de proteínas, aminoácidos, etcétera, carbohidratos que el niño necesita para protegerse, para fortalecer su sistema inmune. Tiene alta concentración de inmunoglobulina A, leucocitos, lisocimas, lactoferrinas, nucleótidos, ¿ya? Oligosacáridos. Todo esto fortalece el sistema inmune del recién nacido y claramente del lactante. Y como vemos en este gráfico que a mí me encanta, que es como unas pilas de Legos, claramente la fórmula tiene muchísimos menos nutrientes y beneficios de los que puede tener la leche materna. Aquí yo vi la presentación de la presentadora que viene después, que va a hablar un poco de la microbiota, que es un tema fascinante y es la base de los beneficios de la lactancia materna, porque la leche materna va a colonizar el intestino del niño. Y al colonizarlo, este va a crear las defensas necesarias para protegerse del medio externo. Y se ha visto esta ruta enteromamaria, donde la misma madre, desde sus células digestivas, de su tracto digestivo, de las células dendríticas, van tomando algunas muestras de bacterias y todo lo que el niño necesita, y esto viaja a través del sistema linfoide a varios tejidos de la madre, y uno de esos tejidos es la glándula mamaria, donde el niño adquiere la inmunidad pasiva y también se transfieren ciertas bacterias que van a colonizar el intestino del niño, protegiendo y fortaleciendo su sistema inmune. Entonces, bueno, lo van a ver más adelante, pero es fascinante, y todo esto es gracias a la leche materna. En el fondo, la leche materna es lo que produce esto. El niño va a estar enriquecido con probióticos, la leche materna va a entregar prebióticos para alimentar esta flora intestinal, lo que claramente una leche de fórmula no lo va a permitir, y esto es lo que necesitamos proteger y promover para nuestros niños. Claramente la leche materna tiene múltiples beneficios, y todo esto es basado en la evidencia, y eso es súper importante, entregarle esta educación a los padres, a las madres, padres, de la importancia de promoverla. Para los niños, como decíamos, aportar los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, ayuda al desarrollo neurológico, prevención de enfermedades, y también favorece el apego seguro. Las madres se recuperan prontamente del parto, ¿cierto? Por acción de la oxitocina se contrae de forma precoz el útero, favorece el establecimiento del vínculo. Si las lactancias son mayores a 1 año, hay una disminución de riesgos de algunos carcinomas de mamas y de ovario. Favorecería la recuperación del peso postparto. Eso es algo que lo puedo mencionar, pero tampoco está tan estudiado. Pueden ser múltiples los factores que pueden ser parte de esta premisa. Sin embargo, se ha visto que favorecería la recuperación, y más recuperación del peso es la recuperación del útero, de todo lo que tiene que ver el proceso fisiológico del parto. Es económico, y es muy importante, porque muchas madres deciden optar por fórmula, que es una opción. A todo esto, si es que es una opción decidida en base a la información, tenemos que apoyar a esas madres. Y la economía del hogar en el fondo es importante, así que claramente puede ser uno de los beneficios que podemos promover en las madres. Y también esto fue un lema de la Semana de la Lactancia del año pasado, la protección del medio ambiente, y hoy día estamos en todo este tema del cambio climático. Escucha que es importante favorecer la alimentación sustentable. La lactancia materna claramente es gratis, es limpia, no hay ningún concepto de contaminación al medio, como si las fórmulas emiten en su producción toneladas de CO2 al ambiente. Así que claramente la lactancia es ecológica. Hablando de la inmunidad, les voy a mostrar algunos estudios bastante interesantes con respecto al traspaso de inmunoglobulinas a través de la lactancia materna, y de la importancia de la inmunidad pasiva.
que transmite la madre a través de la lactancia materna. Este es un estudio de la revista iScience, donde se demostró una robusta evidencia sobre el traspaso de inmunoglobulina A través de la leche materna. Se hizo un estudio pequeño, un estudio donde se logró identificar grandes concentraciones de inmunoglobulina A 3 a 4 semanas después de el inicio de síntomas de COVID de madres con COVID, claro, positivo, y todas contenían niveles significativos específicos de inmunoglobulina A, que esos son todos los anticuerpos que se te traspasan al niño a través de la leche materna. Por lo tanto, es una noticia maravillosa, que las madres no necesitan suspender su lactancia, sino que al contrario, deben seguir amamantando, porque esto va a beneficiar de todas formas a nuestros niños. Este es otro estudio que les quise mostrar del Journal of Human Lactation, que salió este año, está nuevecito, de hecho, si no me equivoco es de agosto, julio. Súper importante este estudio, es un estudio longitudinal, es pequeñito también, alrededor de 26 madres participaron en este estudio. Este estudio se hizo en Holanda, y es un seguimiento de las madres con COVID positivo, y se estudiaron los anticuerpos para anti-SARS-CoV-2 en el fondo. Y se realizaron análisis de leche materna y también de suero en pacientes infectadas a los 14 días post-infección o post-inicio de los primeros síntomas, más bien dicho, y a los 143 días, que son 5 meses después de el inicio de los síntomas de COVID, y se vio presente la inmunoglobulina A en una alta concentración también, y esta va disminuyendo en el tiempo. Se investigó 5 meses, todavía no tienen claramente, por un tema de tiempo, no tenemos claro cómo va bajando la verdad, pero a los 5 primeros meses se transfiere esta inmunoglobulina A través de la lactancia materna, a través de la leche. Y este otro tema es súper importante, porque teníamos dudas, ¿cierto?, durante el verano, de si las madres embarazadas o en lactancia se tenían o no que vacunar. Y este es un estudio que se hizo, el mismo grupo que les mencioné en el estudio de la diapositiva anterior, es un grupo holandés, y también publicado en el Journal of Human Lactation, donde se identificó los niveles de anticuerpos presentes en madres que se vacunaban con vacuna Pfizer, ¿ya? Y se vio que la verdad es que hay un aumento de la IgA específica después del día 5 a 7 post-inoculación de la primera dosis, y luego esta aumenta significativamente luego de la segunda dosis. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que la vacuna confiere protección para el lactante, y esto es súper importante para que todas nuestras madres embarazadas y en lactancia puedan acceder a la vacuna y promocionarlo. ¿Cuál va a ser nuestro rol como personal de salud y también de la familia? Y esto es súper importante, porque nosotros, el personal de salud, vamos a promover la lactancia antes y durante, antes del parto, en el embarazo, y como continuación del embarazo, ¿cierto?, durante el puerperio. Y muchas van a tener acceso a un seguimiento de lactancia. Pero también es importante el rol de la familia en la promoción y la protección de la lactancia materna. ¿Cuáles son las claves para mantener una lactancia materna exitosa? Esto lo pueden ver en el manual de lactancia del MinSal, estos dibujos, pero es súper importante la educación antenatal. La educación antenatal las hacen generalmente las matronas y los ginecólogos que están con las madres en este periodo. Es súper importante, y se ha visto en bastantes estudios, que la educación antenatal hace que la madre esté más preparada, genera algo que se llama autoconfianza y autoeficacia.
La autoeficacia se refiere a cómo la madre va a lograr con sus conocimientos aplicarlos de forma correcta, efectiva y tranquila con seguridad. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso, a que la madre, al tomar una decisión informada, logre realizar su práctica y técnica de lactancia generando autoeficacia, que la madre logre realizar este proceso de la mejor forma posible. Por eso es importante la educación durante todo el periodo, claramente, pero la educación antenatal va a hacer que la madre se sienta más confiada. Súper importante la hora dorada. ¿Qué es la hora dorada? Son las primeras 2 horas por posparto, la hora donde es importante el contacto piel con piel, el contacto piel con piel inmediato y prolongado. Este contacto piel con piel sirve para la estabilidad fisiológica del recién nacido, sirve para su regulación de temperatura, para su regulación de su frecuencia respiratoria y cardíaca, sirve para disminuir el estrés. Es un periodo muy importante donde hay alta concentración de oxitocina que permite que la primera lactancia sea mucho más exitosa. Además, permite que el niño está por todo un proceso donde hay un aumento de adrenalina, de catecolaminas en el niño que está mucho más activo, son las primeras 2 horas de reactividad donde hay mayor probabilidad de que la primera lactancia sea efectiva. Por lo tanto, tenemos que proteger esta primera hora post nacimiento y promoverla, porque esto va a aumentar la probabilidad de una lactancia materna exitosa en el futuro. Hay un estudio que es de Parker, no recuerdo muy bien el año, creo que es del 2010, que habla sobre la importancia de la estimulación de la succión durante esta primera hora de vida. Habla de la primera hora de vida hasta las 6 primeras horas posparto. Y se dieron cuenta que las madres que amamantaban la primera hora de vida tenían 3 veces mayor probabilidad de tener una lactancia materna exitosa que aquellas madres que lo hacían después de las 6 primeras horas posparto. Y esto es importante porque ahí se ve de que es un riesgo, es un factor de riesgo para la lactancia, aquellos partos que no se logra las primeras lactancias efectivas. Ojo, no todas las madres que no amamantan las primeras horas tienen lactancias desastrosas en el futuro, sino que este es un factor protector. Tenemos que verlo desde esa mirada claramente. Y esto es importante si pensamos en que las diadas eran separadas por el COVID, por el tema de COVID-19, o sea, cómo esas lactancias podían funcionar si había separación de la diada, ¿ya? Y además no había estimulación. Así que es un pilar fundamental para el desarrollo de la lactancia. Súper importante también la alimentación frecuente, la libre demanda. La libre demanda es la única forma de que la madre produzca lo que requiere nuestro niño para saciarse y para su crecimiento. La libre demanda es todo lo que el niño quiera, mientras la succión sea efectiva. Y es desde 8 veces en 24 horas, sobre todo el primer mes. O sea, la madre en promedio, estoy hablando en promedio porque esto puede ser muy desordenado, ustedes bien lo saben, pero en promedio debería estar cada 3 horas como despertando al bebé si no se despierta antes. O sea, 8 veces en 24 horas como mínimo, ese es el desde. Y puede hasta 12 veces en 24 horas, muy fácilmente un recién nacido se puede alimentar así. Así que hay que promover la lactancia materna y la libre demanda. Y también el alojamiento conjunto. La cohabitación hace que la madre conozca a su recién nacido y se promueve la libre demanda. Y en el fondo lo que aprenden las madres es a reconocer las señales precoces de hambre, que son importantísimas, porque no hay que esperar a que el niño llore para amamantarlo, sino más bien hay que ver las señales que el niño hace para yo amamantarlo de forma precoz, para promover estas 8 veces en 24 horas y lograr tener la producción que el niño necesita a futuro. Entonces el niño se va a despertar, va a empezar a abrir la boca,
y va a empezar a girar la cabeza para buscar el pecho. Se va a llevar las manitos a la boca y después de eso se va a enojar, y una vez que se enoja el recién nacido, ahí hay que contener, tranquilizar y luego intentar pecho. O sea, es más probable que tenga dificultades de acopla al pecho si el niño está irritado, si está alterado, ansioso. Por lo tanto, se recomienda que sea antes para que el acople sea efectivo, para evitar generar dolor, ¿cierto?, por un mal agarre, y disminuir también la ansiedad, porque todos los que somos mamás sabemos que un niño irritable al pecho es bastante angustioso y frustrante. Entonces, tenemos que evitar llegar a eso. Y ojo, ¿por qué es tan importante la libre demanda, sobre todo los primeros 3 días? Y voy a ser como insistente en ese tema, porque esta cantidad de succiones que va a tener el pecho en 24 horas va a aumentar la cantidad de receptores de prolactina. O sea, en el fondo, el bebé va a succionar, succionar, succionar y va a trabajar para que luego, con la bajada de leche, la prolactina que ya está alta circulando, ¿cierto?, tenga la cantidad de receptores necesarios para producir mayor cantidad de leche. Y eso es súper importante, porque si una mamá no se estimula, si hay una separación de la diada, si no hay una lactancia libre de demanda, la cantidad de receptores de prolactina son pocos. Entonces la prolactina no va a tener dónde actuar, independiente que le den todo el sulpilán del mundo a la mamá o el lidón. Si no hay un estímulo efectivo, la verdad es que va a costar aumentar la producción de leche. ¿Y qué tenemos que enseñarle nosotros a las mamás? También la técnica de amamantamiento, que es importantísimo, entregarle la confianza, la seguridad y todo el conocimiento a estas madres para que logren una lactancia exitosa. Un niño tiene que acoplarse al pecho de tal forma de que no genere dolor en la madre. Se ha visto que por dolor las madres pueden cesar la lactancia. Es un motivo de cese de lactancia y es por eso que nosotros como personal de salud tenemos que educar sobre cómo generar este acople asimétrico, cómo la madre va a identificar qué es una succión efectiva, estudiar patrones y trenes de succión para que la madre logre internalizar qué está haciendo el recién nacido y cómo identificar si se está alimentando bien o no. Esto es lo que hoy en día se promociona, bueno, hace ya bastante tiempo, pero lamentablemente no está muy masificado, pero esto es lo que tenemos que promocionar, es el agarre asimétrico, es decir, que el niño tome más ayola con el labio inferior que con el labio superior. Entonces, si este es el pecho, este es el pezón y esta es la boca del niño, tenemos que evitar que tome así, sino que tenga un agarre más de esta forma, más agarre con el labio inferior que con el labio superior. Entonces el niño o niña va a quedar con la boca bien abierta, los labios evertidos, el mentón pegado al pecho y la nariz despejada. Y ese acople va a hacer que las madres no sientan dolor. Ya, ese es el agarre asimétrico que deberíamos todos educar a nuestras madres. ¿Y cómo identificar el tipo de succión efectiva? Eso es súper importante porque hay veces que los niños bajan más de un 10% durante el puerperio, durante la estadía en el hospital. Todos sabemos que a nivel ministerial es permisivo hasta un 10%, sin embargo se esperaría mucho menos. En la American Breastfeeding Medicine se recomienda como máximo un 7% de bajada de peso. O sea, en el fondo estamos hablando de que los niños que llegan al 10% pueden tener algún riesgo, ¿ya? Bueno, y ahí hay que promocionar claramente la libre demanda y la evaluación de cómo está haciendo esa succión. No sirve que el niño solo esté con una succión frecuente y superficial al pecho. Tenemos que evaluar que la succión sea profunda y rítmica. Claramente, durante las primeras lactancias, esta succión no va a ser, va a ser más pausada, porque los niños no van a estar todo el rato, ¿cierto?, succionando de forma efectiva, sino que va a ser 5 o 10 succiones y después se va a parar.
va a ser 3 poco efectivas y después va a ser unas profundas, pero tenemos que evaluar que la succión sea profunda. Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, el calostro sí lo vamos a escuchar, vamos a sentir la deglución. Ya cuando la madre esté en la casa con la bajada de leche, es importante que ellas reconozcan la deglución de la leche. Lo otro importante es que ya en el post, en la casa, la madre sepa identificar cuántos pañales de orina está teniendo su bebé en 24 horas. Recuerden que es entre 5 a 6 y eso me da la idea que se está alimentando bien al pecho. Eliminación de deposiciones amarillas y fluidas, un niño satisfecho, ¿cierto? Las mamas tienen que estar siempre blanditas y claramente sanas y nunca debería haber dolor. Y ahí ustedes tienen una idea de lo que es una lactancia efectiva y exitosa. Pero la lactancia no es solo la promoción en los niños sanos. Hay muchas aquí me imagino que debe haber hartas matronas, enfermeras, nutricionistas o madres que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y la práctica de la lactancia claramente no está reducida, más que reducida, no es solo para el gran número de niños de término adecuado, sino que también tenemos que ver a nuestros niños que están en el USIN, y es tan importante, porque la leche materna para ellos disminuye los cuadros infecciosos, que es súper importante, y sobre todo las enterocolitis necrotizantes, que es una de las principales causas de patologías en una neonatología, ¿cierto? Sobre todo los prematuros extremos. Y aquí les voy a mostrar este modelo que a mí me encanta, que nosotros lo estamos tratando de implementar en nuestra clínica. Estamos orgullosísimos y también felices de conocer a Diane Spatz, que de nuevo la voy a citar, para que ustedes busquen o me pidan después bibliografía con respecto a ella. Diane Spatz es la creadora de estos 10 pasos para una lactancia materna en los niños vulnerables o prematuros en USIN. Este modelo es aplicado a lo largo de todo el mundo, es parte del protocolo de atención en lactancia materna en las enfermeras neonatales de Estados Unidos, y este protocolo también se aplica en Japón, en México, Tailandia y otros tantos países, ¿ya? Y estos 10 steps hablan un poquito de cómo promover la lactancia materna en una neonatología. Habla de que los padres deben informarse antes, ya todas estas madres que están en el alto riesgo deben ser informadas acerca de los beneficios de la lactancia materna y de cómo ellas podrían generar la producción necesaria de leche independientemente de estar separados de su hijo o no. También habla el paso 2 del establecimiento y la mantención de la leche materna. O sea, a esta madre se les pasa un extractor, ojalá antes de las primeras 6 horas posparto, y ojalá ella se haga extracción manual en esta hora dorada, ¿cierto? Para que logre aumentar el estímulo, estos receptores de prolactina y mantener la producción en el tiempo. Es súper importante que ellos les dicen a las mamás que se tienen que sacar leche cada 2 o 3 horas. Nosotros tratamos de hacerlo al menos 8 veces en 24 horas, tratando nuestra población también. Todo esto tiene que ver también cómo ustedes pueden llegar a sus poblaciones. Los pacientes cambian según región, según nivel de educación, o sea, y según la posibilidad de hacerlo. Así que todo eso es importante evaluarlo. Lo importante es que tengan menos 8 extracciones en 24 horas. El manejo de la leche humana también es súper importante, el cómo se va a almacenar esa leche, cuánto tiempo se va a almacenar la leche leucina, y todo eso tiene que ver con protocolos que también aquí nosotros lo tenemos establecidos a nivel ministerial. Muy importante también, ellos hablan del calostro orofaringio, de la calostroterapia, que está muy maravillosamente hablándose hoy en día, donde a estos niños, sobre todo en los primeros días, se les entregan gotas de calostro, que va a significar una colonización del intestino, ayudarlos a fortalecer el sistema inmune, ¿cierto? Colonizando y generando su microbiota, que lo van a ver en la próxima clase. El contacto piel con piel, el efecto del canguro en el fondo hace que los niños también se tranquilicen, las madres también, y eso hace un efecto positivo, un feedback positivo en su lactancia. La succión no nutritiva también es importante para el entrenamiento del niño, y en este modelo se habla mucho de la succión no nutritiva al pecho vacío.
Y aquí en algún momento escuché, pero no hay pecho vacío, pero al pecho vacío se le llama a una madre que se extrae leche hasta que no sale más y se le agregan 2 minutos más de extracción. Y a estos niños se les lleva al pecho un par de veces en el día a succionar el pecho, pero tienen que tener en cuenta que estos son niños probablemente, no probablemente, en la mayoría de las veces de 30 a 32 semanas, donde no tienen una succión coordinada, ¿cierto? Más que una succión, los niños tienden una aproximación al pecho, huelen, sienten, pueden posar su boca en el pezón más que tener una succión efectiva propiamente tal. Ahora, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y aquí en algunos centros también se inicia la alimentación nutritiva propiamente tal a las 32 semanas, entonces también es una forma también de evaluar la madurez de un niño y adelantarlo también a su proceso de alimentación, y también con ello, ¿por qué no?, que su alta sea más corta. Y aquí el paso 7, la transición al pecho. Súper importante que la primera lactancia sea al pecho, evaluar la alimentación al pecho, y allá hacen lo que dicen el pecho puro, en el paso 8, la medición de la transferencia de leche, que es el peso prueba, el peso antes y después del amamantamiento, que lo hacen allá con pesas específicas, no va a servir una pesa cualquiera, sino que ellos miden cuánta leche fue ingerida. No hagan prácticas de sacarle leche a través de la sonda para ver cuánto tomó eso, por favor, no. La única forma que podríamos medir es con pesas de alta precisión, midiendo antes y después de amamantar. Y aquí los niños se preparan para la alta y se les hace un adecuado seguimiento de lo que dice el paso 9 y 10. Entonces ustedes ven, este es un mega proyecto, un mega programa, donde si ustedes ven, estos son 10 pasos, pero son 10 pasos que pueden significar fácilmente 2 meses o más, donde estamos promocionando y manteniendo y fortaleciendo la leche materna, y es así como deberíamos nosotros proteger esa lactancia materna en los prematuros, así que les hago una invitación para protegerla. ¿Y cuál es el rol del acompañante efectivo? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Ya? No necesariamente puede ser el papá, hay familias que no hay papá, o hay 2 mamás, o hay abuelas, tías, hermanas, que son los acompañantes cercanos y efectivos, ¿cierto? El apoyo y la contención es lo más importante. Ustedes saben que el periodo postparto es un periodo de alta vulnerabilidad, donde la madre se siente confundida, hay bastante hormonas circulando, donde la madre está más sensible también. La lactancia genera una dualidad, donde hay cansancio, hay frustración, pero también el amor que le tiene al niño o niña es incondicional, por lo tanto a esa madre hay que apoyarla, hay que contenerla. Claramente el acompañante efectivo debe ejercer su rol en las tareas diarias, ¿cierto? Y aquí no me gusta mucho el tema que antes hablábamos de compartir las tareas o de solicitar la ayuda al padre. Eso no va hoy en día, ¿cierto? Tiene que ejercer su rol en las tareas de la vida diaria, como el baño de la guagua, como la muda de la guagua, como hacer aseo en la casa, como mantener la alimentación de la familia, cuidar a los hermanos mayores. O sea, la lactancia está vista como si fuera ya amamantar y ya, y es un trabajo tan agotador. El sueño... Ahí hay un micrófono abierto por ahí. No te preocupes, yo me encargo aquí de solucionarlo. Ya. Activa tu micrófono, Daniela, por favor, de nuevo. ¿Ahí sí? Estamos. Bueno, gracias. La lactancia materna también es, como les decía, un periodo de agotamiento cansador. Se requiere mucho estar en vigilia, ¿cierto? En las noches, en el día. Por lo tanto, es necesario que el acompañante se haga cargo de las otras labores del hogar. Y también, ¿por qué no?, un regaloneo y un refuerzo positivo a la madre. Muchas veces las madres no es reconocida la gran labor de amamantar y de la crianza, sin embargo es una gran tarea, una gran pega, y necesitan reconocimiento, un chocolatito, una cosita rica para comer, un rato agradable, ¿cierto?, para compartir, se agradecería.
Entonces, como vimos en síntesis durante toda la presentación, sí se puede amamantar. Y esta imagen a mí me encanta porque no sé si ustedes las habían visto, pero es el árbol de la vida desde el pecho hacia el niño. Lo encuentro precioso, es una obra de arte. Así que sí, se puede amamantar y hay que seguir amamantando en tiempos de COVID y es necesario por nuestros hijos, por nuestros niños, para que los niños tengan la mejor alimentación y para que crezcan con menor riesgo de desarrollar enfermedades y los estamos protegiendo con esta leche materna. Este es un estudio de la Asociación Panamericana de Salud que en el fondo el amamantar o no, no hay evidencia de traspaso de leche materna a través de COVID a través de la leche materna, así que amamantamiento seguro. ¿Y cómo vas a amamantar? ¿Cómo vamos a amamantar si las madres tienen COVID positivo? Aquí les voy a hablar de recomendaciones generales de amamantamiento. Las medidas de prevención son para todas iguales. El lavado de manos frecuente antes y después de amamantar, de extraer, de tocar, etc. Cubrir la boca al toser o al estornudar, uso de mascarilla quirúrgica en lo posible. Yo sé que hay sectores donde es muy difícil tener la posibilidad de tener una mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Sobre todo en las madres con menor acceso, ¿cierto? Pero una mascarilla, por último, de género ya nos ayudaría, pero ojalá sea quirúrgica. Limpieza y desinfección de la superficie y claramente aislamiento si tienen COVID positivo. Si la madre es positiva, COVID positiva, asintomática o con sintomatología leve, tiene que haber un contacto piel con piel durante el posparto, en el periodo posparto. Debe existir esta primera amamantamiento después de la primera hora de vida. La lactancia libre de demanda corre igual según señales precoces de hambre y también alojamiento conjunto, pero este alojamiento conjunto tiene que ir ojalá con un acompañante o con la asistencia del personal de salud, ya que la madre debe estar separada de la cuna del recién nacido al menos unas 1.8 pulgadas o 1 metro de distancia. ¿Ya? Podría ser un poquito más, inclusive 1,5 metros. Ahora cambia la situación si la madre tiene COVID con sintomatología moderada o severa, porque ahí ya no va a poder amamantar, porque sus condiciones probablemente no lo van a permitir, por lo tanto el contacto piel con piel no se va a realizar, sino que a lo mejor lo puede hacer el acompañante efectivo. Lo otro importante es que si no podemos amamantar de forma directa, tenemos que enseñar a la madre a la extracción de calostro. A lo mejor nosotros como personal de salud podemos sacar un poquito de calostro a través de extracción manual y facilitarle un extractor a esta madre o conseguir uno para que logre la mantención de su extracción, como lo habíamos hablado, más o menos cada 3 horas, que sería lo adecuado. Si hay separación de la diada, la extracción 8 veces en 24 horas y la administración de calostro por un método que no interfiera con la lactancia materna. O sea, se puede dar por cucharita, por vasito, por sondaldeo, etc. Y claramente el alojamiento conjunto no va a poder ser, si lo va a tener que cuidar el personal de salud o el acompañante efectivo. Ahí ustedes depende también de cada protocolo de servicio de salud. Pero es súper importante que las madres con sintomatología moderada o severa deben estimularse, deben estimular la lactancia materna, se debe estimular la extracción cada 3 horas, ojalá, para que logre mantener su lactancia y una vez que ya esté sana poder amamantarse sin dificultades. Aquí hay algunas recomendaciones del uso del extractor. Es súper importante que también ustedes se pueden meter a la página de la CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Infecciones, donde hay bastantes recomendaciones en cuanto a lactancia y hay también bastantes afiches que inclusive se los pueden entregar a los padres con respecto, por ejemplo, al uso del extractor. Entonces, el extractor es importante que se debe lavar parte por parte, realizar todo lo hace inmediatamente después de su uso. Esto es con agua o jabón neutro y con agua. Dejar secar las partes por separado. Se pueden desinfectar las partes al menos una vez al día, hirviéndolas por al menos 5 minutos, o sea, entre comillas, como esterilizando, como le dicen los papás. Pero en el fondo es una limpieza un poquito más profunda.
Los extractores son de uso personal, o sea, no deberían compartirse entre madres, sobre todo en recintos hospitalarios, ¿cierto? Es uno para cada madre y ojalá, si es que se puede, que se queden con él. Yo sé que es más difícil en hospitales, estoy hablando también a lo mejor desde mi realidad como una clínica, pero a lo mejor en un hospital es súper importante, si es que se puede, que tengan su extractor de uso personal. Lo importante es que sigan las recomendaciones de higiene también durante la extracción, el lavado de manos y el uso de una mascarilla al momento de la extracción. ¿Ya? Súper importante que no hablé, no lo mencioné. En muchos lados a las madres les hacían lavarse el pecho antes de amamantar o extraerse leche. Y no es necesario. Así que no se debe lavar el pecho la madre. Si basta con que, si quiere toser, se cubra la boca, pero no es necesario lavar sus mamas, su pecho al momento de amamantar o de extraer leche. La recuperación de la lactancia es súper importante y es un tema de que nadie habla. Yo aquí se lo voy a mencionar porque podríamos hablar eternamente, pero la relactación es importante. Una madre que tuvo una separación con su hijo, una madre que tuvo dificultades para la extracción de la leche, que estuvo grave, que no pudo hacer su estimulación, que tampoco tuvo el apoyo para hacerlo, es importante la recuperación de la lactancia y sí se puede. Sí se puede, tratando de amamantar a tu bebé frecuentemente sin insistir, porque los niños tienden a rechazar el pecho si es que no lo conocen. Entonces, no insistir si es que el bebé lo rechaza, sí intentar la mayor parte de las veces si es que se puede. El contacto piel con piel frecuente es maravilloso porque va a hacer que tu bebé se acerque a ti. Puedes usar sonda al pecho, que a mí me encanta, que es el relactador, que aquí está en la imagen, que no sé si lo conocen mucho, pero se trata de una sonda de alimentación que se pega a un extremo en la punta del pezón y esto va a una mamadera. La mamadera puede ir colgando aquí en el cuello o yo lo pongo aquí en el sostén de lactancia entre medio de las pechugas y el bebé se acopla tanto de la sonda como del pezón y al succionar le llega la leche de la fórmula o de la leche materna extraída desde la mamadera que tiene colgada en el cuello o entre medio de los pechos. Entonces circula la leche y hace la ilusión de que como que la pechuga está llena de leche y el niño chupa y eso hace que vacíe más el pecho, que se produzca y que en el fondo la idea es que produzca más leche la madre y que el niño logre interesarse en el pecho porque es mayor volumen, por lo tanto amamanta de forma más adecuada, más frecuente, sin esta irritabilidad y empuje del pecho. Así que la verdad es que los invito a practicar la relactación, sobre todo en las clínicas de lactancia, que es donde lo podemos ver más, necesitamos más tiempo. También dentro de las recomendaciones del MinSal hablan del power pumping. El power pumping, la verdad es que es un método de estimulación de producción de leche. Ustedes lo pueden buscar. Lo hizo una IBCLC estadounidense, que es un método de extracción bastante fuerte, donde las madres extraen leche cada 1 hora, 10 minutos si tiene extractor doble, si no sería 10 minutos por lado, cada 1 hora durante 24 horas, con un descanso en la noche que varía, depende del autor, entre 4 a 6 horas podría descansar en la noche, ojalá no más de 4 horas sin extracción, pero está cada 1 hora sacándose leche y eso lo que hace como son picos como de prolactina en el fondo. La idea es que luego de esas 24 horas la madre logre extraer unos 10 cc por extracción y eso se daría como una power pumping exitoso. Ojo con estos métodos igual, ustedes lo pueden averiguar, lo pueden sugerir, pero es súper importante que tanto el relactador como el power pumping tenemos que conversarlo y educarlo porque son métodos de alimentación donde a las mamás les da un poco de miedo, no se sienten muy seguras y hay veces que lo rechazan, así que nunca, nunca al apoyar a una madre obliguemos a hacer algo que ella no quiere, sino que nuestra labor como personal de salud es
educar, entregarle los beneficios, y la madre debe ser la que toma la decisión con toda esa información. Les recuerdo también la comunicación efectiva. Nuestra labor es generar autoconfianza y autoeficacia. No infantilicemos a nuestras pacientes. Nuestras pacientes son mamíferos, tienen la capacidad de amamantar, son seres que necesitan apoyo y educación. Y nosotros tenemos que generar en ellas las herramientas necesarias para que logren hacer de su lactancia la más perfecta posible según su decisión. Eso es muy importante, sobre todo ahora en la era donde estamos las mujeres tomando el control y el feminismo. Eso es súper importante. Nosotros promocionar un acto que es propio de la mujer, un acto precioso, donde además le estoy entregando lo mejor de mí, lo mejor a mi hijo o hija. Entonces, debo crear esa autoconfianza, esa autoeficacia. Debo generar en la madre ese cambio, ese querer amamantar, esa promoción de la lactancia con una comunicación efectiva. Y la madre, con toda la información, va a tomar la decisión que necesite para su lactancia. ¿Ya? Así que, bueno, los dejo a todos invitados. Este fue el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un compromiso de todos y todas. Esto es súper importante porque la lactancia materna no es de la matrona, no es de la enfermera de lactancia. La lactancia materna pasa por el ginecólogo, por el neonatólogo, por el pediatra, por la nutricionista, por todos. O sea, es una labor de todas y todos. Si nosotros como personal de salud no lo creemos, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, que es que la madre logre amamantar de forma confiada y eficaz. Así que los dejo invitados a todas y que los felicito también por participar en estos webinars y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No sé si tendrán dudas. Muchísimas gracias, Daniela Sepúlveda. En honor al tiempo, pasamos a nuestra siguiente experta de la jornada. Ella es la académica María Valeria Aravena. Ella es académica de nuestra Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule, nutricionista, por supuesto, y magíster en educación. Y ella hoy nos va a complementar entonces esta presentación respecto a la lactancia materna versus COVID. Agradecemos a Valeria su presentación que ya estamos viendo en pantalla. Faltará un clic allí para verla en pantalla completa. Y le recordamos a nuestros asistentes que pueden optar al certificado de esta jornada en el link que encontrarán en el chat. Valeria, tuyo es entonces el escenario virtual y ahí ya vemos tu presentación en pantalla completa. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la cámara ahí. Si me dan un segundo, comparto de inmediato la presentación, ya que mi computador cuando activo la cámara u otra cosa se sale, ¿ya? Pero no tengo problemas para compartir. Bueno, agradecerles la invitación, ¿cierto?, a la participación en este webinar, agradecer especialmente a nuestros estudiantes, que veo que hay bastantes conectados en este minuto y egresados también de la carrera. Y habiendo dicho eso, ¿cierto? Voy a comenzar con mi presentación. Ahora sí voy a compartir. Voy a desactivar la cámara, eso sí, para efectos de tener una mejor conexión a internet. Y finalmente, cuando ya vaya terminando la presentación, la voy a volver a encender, ¿ya? Perfecto, Mónica. Creo que por ahí se ve ya, ¿o no? Así es, la vemos en pantalla completa. Bien. Bueno, como Mónica me presentó, ¿cierto? Mi nombre es Valeria Aravena, yo soy nutricionista, soy académica de la Escuela de Nutrición y Dietética y dentro de los contenidos que veo yo en la carrera, ¿cierto? Abordo la lactancia materna. Bien, hay varios aspectos que quizás se van a superponer con los que acaba de entregar, ¿cierto? O exponer la primera presentadora, ¿ya? Sin embargo,
voy a tratar, ¿cierto?, de ajustarme un poquito para no extenderme tanto en los tiempos, ¿ya? Bueno, mi presentación se titula, ¿cierto?, lactancia materna en este contexto de pandemia, pero desde una visión a partir de la nutrición, ¿ya? Bueno, la secuencia de contenidos que voy a abordar comienzan, ¿cierto?, con algunos aspectos introductorios o de contextualización, seguido por los beneficios de lactancia materna, solo para recordar, ¿cierto?, los que me parece que son más relevantes en este contexto. Ya la documentación que existe vigente a nivel internacional y a nivel país, ¿cierto? Después vamos a hablar un poquito de lo que son nutrientes y lactancia materna y después nos vamos a enfocar en los componentes bioactivos que se traspasan a través de la leche humana. Ya que me parece, ¿cierto?, que es uno de los elementos más relevantes que vamos a tocar, por lo menos en esta presentación. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, la leche humana y cuál es la relación con la microbiota. Bien. Bueno, para contextualizar, ¿cierto? Estamos ya hace más o menos, ¿cierto?, 1 año y medio con esta pandemia provocada por este virus, que es el coronavirus o SARS-CoV-2, ¿cierto? Prácticamente desde fines del 2019 hasta la actualidad, ¿cierto?, nos hemos encontrado en esta situación. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la lactancia materna, que ya quedó claro, ¿cierto?, que sí es recomendable mantenerla, donde, según la evidencia, ¿cierto?, según lo que se ha venido estudiando hace muchos años, en términos generales se ha determinado, ¿cierto?, y se ha reconocido internacionalmente por organismos oficiales, ¿cierto?, que es fundamental para el desarrollo humano, dado los múltiples beneficios que ofrece tanto para el lactante, ¿cierto?, como para la madre, para la sociedad, incluso para el medio ambiente. Y, bueno, tiene esta denominación, ¿cierto?, de fluido bioactivo y cambiante, ya que también lo vamos a abordar más adelante en detalle. Y por otro lado tenemos este coronavirus, que sabemos, ¿cierto?, que es una cepa de la familia de los coronavirus, que presenta además cuadros que son altamente fluctuantes, ¿cierto?, yendo desde pacientes que son asintomáticos, ya pasando por sintomatologías leves, moderadas, hasta pacientes que presentan cuadros graves y que fallecen, ¿ya? Entonces es muy variable. Y además sabemos, ¿cierto?, que tiene una contagiosidad elevada, principalmente a través de gotitas, ¿cierto?, o partículas respiratorias que contienen a este microorganismo o a este virus. Bien, enfocándonos un poco en lo que es COVID, ya dijimos, ¿cierto?, que es una infección de tipo respiratoria aguda, ¿cierto?, con cuadros muy variables, y tiene un periodo de incubación que va entre los 2 y los 14 días. Ya el principal mecanismo de transmisión que se ha estudiado hasta ahora es persona a persona, ¿cierto?, a través de gotitas, mediante el contacto físico directo, o también a través del contacto, ¿cierto?, con superficies que pudiesen estar contaminadas con este virus. ¿Ya? Respecto a la severidad de la infección en menores de edad, principalmente en menores de 1 año, ¿cierto?, se ha visto que en general lo que se observa son cuadros asintomáticos, más bien leves, ¿ya? En general. Ahora, respecto de la variante Delta, ¿cierto?, como es algo nuevo, está siendo estudiada en la actualidad, ¿cierto? Y hay algunos estudios que mencionan que habría una mayor contagiosidad entre los menores de 12 años, ¿ya? Pero particularmente en los menores de 1 año, ¿cierto?, aún no hay evidencia disponible. Ahora, contextualizando la lactancia materna en un contexto de emergencia, ¿cierto?, y asociándolo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud respecto de contexto de emergencia, el coronavirus, ¿cierto?, y la pandemia claramente calza dentro de esta categoría. Ya, y a partir de eso se define que la lactancia materna es la forma de alimentación más segura y nutritiva en niños menores de 6 meses, ya particularmente la lactancia materna exclusiva. Y lo ideal, ¿cierto?, es que nosotros como personal de la salud nos dediquemos, ¿cierto?, a apoyar de manera adicional a la diada, de manera que esta lactancia se pueda prolongar, ya posterior a los 6 meses, y siga siendo, ¿cierto?, la fuente primordial de nutrición posterior a esta edad, ya en compañía, por supuesto, de otros alimentos que van a permitir complementar, ¿cierto?, el aporte nutritivo y, bueno, de energía que requiere este lactante para crecer y desarrollarse, ¿ya? Hoy se sabe, ¿cierto?, que la lactancia materna se puede prolongar, ¿cierto?, que la diada es la que va a definir, ¿cierto?, cuando esto se termina o se acaba, y tenemos madres amamantando a niños que son mayores de 2 años,
¿ya? Eso ya no es tan infrecuente y no es tan condenable como, entre comillas, ¿cierto?, era hace algunos años, ¿ya? Donde la indicación, incluso desde el personal médico, era que fuera más breve, ¿ya? Ahora eso ya es conocido que no es así. Respecto a los beneficios de la lactancia materna, bueno, son múltiples, variados, extensos, ¿cierto? Pero yo quise seleccionar algunos que me parecían representativos para la temática que estoy abordando hoy, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es que hay evidencia de que la lactancia materna exclusiva, ¿cierto?, disminuye el riesgo de incidencia de infecciones gastrointestinales, particularmente aquellas que son ocasionadas por rotavirus y giardia, ¿ya? Y incluso si la lactancia materna ha cesado, ¿cierto?, su efecto protector se mantiene, ¿ya? Incluso 2 meses después de que esta lactancia ha terminado, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Hay evidencia también de que a mayor lactancia materna, menor incidencia de enfermedad febril aguda, también en torno a la disminución del riesgo de infecciones respiratorias, ¿cierto? Y por supuesto de la hospitalización asociada a esta causa. Y asimismo, o en consecuencia, ¿cierto?, de la disminución de la mortalidad por infección respiratoria. Ya también se vincula la lactancia materna en prematuros, ¿cierto?, o en recién nacidos pretérmino, con una menor incidencia, ¿cierto?, de sepsis de inicio tardío, de displasia broncopulmonar, ¿ya? En general, ¿cierto?, en lactantes también en una disminución en la prevalencia de dermatitis atópica o de la incidencia en realidad, incluso cuando el recién nacido tiene antecedentes genéticos directos de los padres, ¿cierto?, debe presentar esta condición de salud. Lo mismo para el asma y la rinitis, ¿ya? Y también en nuestra área, más directo, ¿cierto?, hay evidencia de que aquellos niños que han sido amamantados, ¿cierto?, con lactancia materna, ya tienen mayor probabilidad de desarrollar obesidad, ¿cierto?, riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿ya? Versus aquellos que no han podido acceder a este tipo de alimentación. Lo mismo para la enfermedad celíaca, la leucemia, ¿cierto?, entre otras, o por mencionar algunas. Lo otro, ¿cierto?, es el beneficio de la lactancia, que se vincula también al desarrollo cognitivo, ¿ya? Se ha estudiado, ¿cierto?, que existe un mayor desarrollo del coeficiente intelectual en niños que han sido alimentados con lactancia materna por más tiempo. De hecho, este efecto no es solamente inmediato, ¿cierto?, o a corto plazo, sino que hay estudios, ¿cierto?, que incluso vinculan la alimentación con lactancia materna con mejores habilidades cognitivas en etapas tardías, ¿cierto?, del ciclo vital. ¿A qué me refiero con esto? Que hay estudios, ¿cierto?, que demuestran que en adultos mayores, aquellos que fueron alimentados con lactancia materna al menos por 3 meses, tienen mejores actividades cognitivas o tienen mejor actividad cognitiva que aquellos que fueron alimentados con otro tipo de alimentación, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, no es un efecto que sea beneficioso en el momento o a corto plazo, sino que se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital. Bueno, también se ha vinculado la lactancia materna, ¿cierto?, con una disminución en la incidencia de déficit atencional, ¿cierto? También podría disminuir el riesgo de alteraciones de la conducta y reporta, como ya he mencionado, beneficios tanto para el lactante como para la madre, la sociedad, el medio ambiente, que la primera expositora detalló claramente, ¿ya? Bueno, en relación a el vínculo que existe, ¿cierto?, entre lactancia materna y mortalidad infantil, ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado, ¿cierto?, que la intervención más efectiva que existe en salud es la lactancia materna, ¿ya? De hecho, previene de forma anual un 13% de las muertes infantiles a nivel global, ¿ya? Y también, ¿cierto?, se ha estudiado que existe una correlación entre el inicio precoz, ¿cierto?, de la lactancia materna y la disminución de los casos, ¿cierto?, asociados a muerte por, valga la redundancia, muerte súbita o síndrome de muerte súbita. Bien, ¿qué sabemos? Bueno, ya habiendo entregado esta información, ¿qué sabemos, ¿cierto?, qué orientaciones formales existen respecto de lactancia materna? Ya, bueno, tenemos este documento que ha sacado de la Organización Mundial de la Salud, ya, en mayo del año pasado, y que es un documento que constantemente, frecuentemente tiene que irse actualizando, y que propone, ¿cierto?, preguntas frecuentes que se le realizan al personal de salud en relación a el amamantamiento, la lactancia, ¿cierto?, y el COVID-19,
¿ya? Como dice ahí, está dirigido, ¿cierto?, al personal sanitario o personal de salud y se basa en la evidencia, ¿cierto?, por eso es que se debe ir actualizando, respecto de los riesgos de la transmisión de COVID a través de la lactancia materna, a través de la leche materna, ¿ya? Además, ¿cierto?, se enfoca en los efectos protectores que tiene esta lactancia, ¿ya? Y del contacto, por supuesto, piel a piel, que ya también la primera expositora también señaló, ¿cierto? Y además se enfoca en los efectos nocivos, ¿cierto?, del uso inadecuado de las fórmulas lácteas, ¿ya? Bueno, este documento, si quieren revisarlo, ¿cierto?, lo dejé igual la bibliografía al final, es bastante breve, ¿ya? Y es bastante gráfico o ilustrativo, ¿ya? Dentro de este documento quise extraer, ¿cierto?, este árbol de decisiones que plantea la Organización Mundial de la Salud para que ustedes también lo pudiesen ver, lo podamos analizar brevemente. Y presento, ¿cierto?, qué podemos hacer en caso de, por ejemplo, de una madre que presente COVID, o sea, contacto estrecho de COVID, ¿ya? Aquí la primera pregunta se enfoca a si la madre es caso sospechoso, ¿cierto?, confirmado de COVID. Ya, si no es así, la indicación es que se le preste la atención, ¿cierto?, a la viada, ¿ya? En el caso de los neonatos, iniciar la lactancia la primera hora después del parto, ¿cierto?, y practicar el contacto piel a piel. Los lactantes que son menores de 6 meses, ¿cierto?, apoyar, por supuesto, la lactancia materna exclusiva, ¿ya? Y en los niños, ¿cierto?, pequeños o lactantes mayores de 6 meses, continuar con la lactancia materna y complementar, ¿cierto?, con una alimentación que sea saludable, sea segura, ¿ya? Lo que se indica además es no separar a la madre del hijo, ¿cierto?, o de su bebé, y además, por supuesto, considerar todas las medidas de higiene y protección, ¿cierto?, para evitar el contacto, ¿ya? O el contagio específicamente, no el contacto, perdón, el contagio, ¿ya? Que incluye, ¿cierto?, el lavado con agua y jabón, el lavado de manos por 40 segundos al menos, ¿cierto? Y en su defecto de no contar con agua y jabón, ¿cierto?, se puede también hacer uso del alcohol gel, ya que esta es solución hidroalcohólica al 60% a lo menos, ¿ya? Y lo otro es limpiar, ¿cierto?, y desinfectar todas las superficies que pudiesen estar en contacto con la diada, ¿ya? En caso de que la madre sí presente coronavirus, ¿ya? Se debe consultar si esta madre se encuentra en condiciones, ¿ya?, de amamantar. Si la madre se encuentra en condiciones de amamantar, es importante, ¿cierto?, que respete el uso de mascarilla, que realice el lavado de manos frecuente, ¿ya? Y de no disponer de una mascarilla, como decía también la primera expositora, se recomienda el uso de un pañuelo desechable que cubra la boca y la nariz, ¿cierto? Y este pañuelo debe ser desechado una vez que sea utilizado, de tal forma de que su contenido, ¿cierto?, no tenga contacto con el resto de las personas que puedan estar cerca de la diada o con el mismo lactante, ¿ya? Bueno, si la madre tose o estornuda en el pecho, que también puede suceder porque está cerca, ¿cierto?, de la cavidad oral y de la nariz, ¿ya? Ahí sí se recomienda el lavado de pecho, ¿ya? Siempre que la mamá esté confirmada con COVID. Si no es así, ¿cierto?, no sería necesario lavarse el pecho cada vez que va a amamantar, ¿ya? Si la madre no se siente bien como para amamantar, ¿ya? Lo que se sugiere es la extracción de leche, que puedes realizarla ella misma, ¿cierto? Puedes realizarla con el apoyo de ya sea del personal sanitario o de salud, ¿cierto? O con la ayuda, ¿cierto?, de algún acompañante, ¿ya? Lo importante acá es que al recién nacido, ¿cierto?, el lactante se le alimenta con esta leche extraída, ya, y una vez que la madre supera este cuadro, ya que debiese durar aproximadamente 9 días, 14 días, ya pueda retomar su lactancia directa, ya, es decir, que el lactante pueda acoplarse al pecho nuevamente y pueda volver a mamar directo, ¿cierto?, del pecho materno, ya. En el caso de que la madre no se pueda extraer la leche, la alternativa es poder acceder a un banco de leche, y eso en nuestro país igual es complejo, ¿ya? Si es así, ¿cierto?, se va a alimentar al niño con esta leche del banco de leche, ¿cierto?, que es una leche que es segura y que se le puede entregar y que claramente es mejor que una leche de fórmula que es estandarizada, ¿ya? Si no es así, también se podría recurrir a una nodriza, ¿ya? Cosa que no es muy común dentro de nuestra cultura, ¿ya? Sin embargo, esta nodriza debiese certificar que no posee ninguna enfermedad que se pueda transmitir a través de la leche,
¿ya? Y si no se dispone de una nodriza, que es lo más probable, ahí recién, ¿cierto?, nosotros vamos a indicar una fórmula de inicio, ¿cierto?, de continuación según corresponda, ¿ya? Y lo otro que hay que verificar es si la madre está dispuesta a volver a amamantar y reforzar aquello, ¿cierto?, ya que sabemos todos los beneficios que tiene la leche materna. En el caso de que sí, ¿cierto?, tiene que volver a amamantar con todos estos métodos, ¿cierto?, que nos mostraba la primera expositora, y si es no, bueno, y si ya no se puede hacer nada más, seguir alimentándole con este método alternativo que probablemente va a ser la fórmula. Bueno, en cuanto a lo que hay a nivel nacional, ¿cierto? Tenemos las recomendaciones para la protección y promoción de la lactancia materna en el contexto de pandemia por COVID-19, ¿ya? Este documento se basa, ¿cierto?, en el análisis del riesgo-beneficio para la diada del consumo de leche materna sobre, ¿cierto?, los riesgos que implica el COVID, ¿ya? Y particularmente se centra, ¿cierto?, en que la leche humana, ¿cierto?, va a contener elementos bioactivos de carácter inmunológico, ya que se van a traspasar desde la madre hacia el lactante y van a contribuir, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, en la formación de la microbiota, en aumentar la inmunidad de este lactante, ¿ya? Y además a través de la leche humana se traspasan células, ¿ya? Células, además de algunos anticuerpos, que también tienen una información inmunológica que protegerá a este niño, ¿cierto?, frente a diversos microorganismos y particularmente frente al COVID. Este documento, ¿cierto?, sigue manteniendo los pilares de la lactancia materna exitosa, ¿cierto?, que se presentan en el Manual Operativo de Lactancia del MinSal 2017, que establece, ¿cierto?, como relevante el contacto piel a piel, ¿cierto?, la mamada dentro de la primera hora de vida, la mamada frecuente y efectiva, ¿cierto?, asociada a lo que es lactancia materna exclusiva, y el alojamiento conjunto. Y también sigue postulando, ¿cierto?, que el acople correcto y la libre demanda, ¿cierto?, van a estar vinculadas a la producción de leche, ya que también lo vamos a tocar un poco más adelante. Bien, este documento también, ¿cierto?, plantea recomendaciones en madres que presentan COVID, que son asintomáticas o tienen una sintomatología leve, y también genera recomendaciones para las madres que también presentan COVID-19, pero que tienen sintomatología de carácter moderado a severo, ¿ya? Es igual, bueno, no lo mencioné, pero el documento también se basa, ¿cierto?, en otro documento generado por la Sociedad Chilena de Pediatría, aproximadamente en abril del 2020, que también, ¿cierto?, se va actualizando, que tiene que ver con la alimentación de los neonatos, ¿ya? Y también se basa en los lineamientos OMS y UNICEF, ¿ya? Bueno, las recomendaciones se establecen en 4 parámetros, que es el contacto piel a piel, ¿cierto?, la mamada entre la primera hora de vida, la frecuencia de la mamada y, bueno, la efectividad de la misma, y el alojamiento conjunto. Ya, para el caso de las madres que son asintomáticas o tienen sintomatología leve, se puede dar el contacto piel a piel. ¿Ya? Lo que sí es importante es que se mantengan, ¿cierto?, las precauciones para evitar el contagio, ¿ya? Importante entonces volver a reiterar el uso de mascarillas, ¿cierto?, el lavado de manos por al menos 40 segundos o en su defecto el uso de alcohol gel, ¿ya? Para que el uso de alcohol gel sea efectivo, ¿cierto?, debe realizarse por 20 segundos, ¿cierto?, recorriendo toda la superficie de las manos y no se puede soplar sobre la mano, ¿ya? La mamada dentro de la primera hora de vida se puede realizar, pero también lo mismo, ya se tienen que establecer, ¿cierto?, todos estos elementos de protección y higiene para evitar la transmisión al recién nacido, ¿ya? En cuanto a la frecuencia de la mamada, lo que se sugiere, por supuesto, es la lactancia libre demanda y que van en concordancia, ¿cierto?, con los signos de hambre que presenta este niño, ¿ya? O los signos tempranos de hambre. Y, por supuesto, seguir todos los elementos, utilizar todos los elementos de protección personal para evitar, ¿cierto?, el contagio, seguir las medidas de higiene. Y en cuanto a lo que es el alojamiento conjunto, ¿cierto?, lo que se sugiere es que el contacto con este recién nacido se restrinja, ojalá, solamente a los momentos de alimentación, y que la cuna ya se mantenga al menos a 1 metro de distancia de la cara de la madre, ¿ya? Y por supuesto mantenemos todas las medidas de higiene, ¿cierto?, y uso de elementos de protección para evitar el contagio, ¿ya? Ahora bien, en el caso de las madres que presentan cuadros de mayor severidad,
¿ya? Lo que se recomienda es, en cuanto al contacto piel a piel, no realizarlo ya al momento del parto. Sin embargo, se puede permitir que este contacto se realice con una figura representativa, ¿cierto?, para la madre, que deberá, ¿cierto?, por supuesto, certificar que no tenga COVID, ¿ya? Y que además utilice todas las medidas de protección. En cuanto a lo que es la mamá, la primera hora de vida, bueno, si no se puede realizar una mamada directa, lo que se sugiere es la extracción manual, ¿ya? O por medio de algún extractor, ya sea mecánico o de otro tipo, ¿cierto? Del calostro, de manera de proteger la producción de leche, ¿ya? Los chiquillos, bueno, de pregrado saben que es muy importante, ¿cierto?, el consumo de este calostro, ya que se ha demostrado que aquellas madres, ¿cierto?, que dan de mamar a su bebé y los bebés, ¿cierto?, consumen este calostro, tienden a tener un volumen mayor, ¿cierto?, de leche, ¿ya? De leche en las semanas posteriores. El calostro, ¿cierto?, en el caso de que haya sido extraído, debe entregarse al bebé a través, ¿cierto?, de algún elemento que no interfiera en la succión biológica de este lactante, que puede ser un vasito, una cuchara o un suplementador, como decía la primera expositora, ¿ya? En cuanto a la frecuencia de la mamada y la efectividad, si están separados, si la diada está separada, ¿cierto?, lo que se sugiere es mantener la extracción de leche, ya la que no debiese ser o realizarse en una frecuencia menor a 3 horas, ¿ya? Bueno, y si la madre tiene imposibilidad de realizarlo por sí mismo, debe asesorarse, ¿cierto?, o apoyarse en el equipo de salud. Y obviamente, ¿cierto?, esta extracción o el resultado, el producto de esta extracción debe entregarse al menor a través de los elementos ya señalados, ¿ya? En relación al alojamiento conjunto, ¿cierto?, si existe separación de esta diada, mantenemos, ¿cierto?, la extracción de calostro, en este caso, o inicialmente la extracción de calostro, para posteriormente empoderar a la mamá para que pueda recuperar su proceso de lactancia, ¿ya? Y el calostro debe ser, ¿cierto?, entregado al niño por las vías que ya he comentado, ¿ya? Claramente en este caso lo más probable es que estén separados, ¿ya? Así que no existiría este alojamiento conjunto. Bueno, las medidas generales, ¿cierto?, que se establecen para la diada o para aquellas personas que se encuentren en contacto con la diada es, por supuesto, el lavado de manos frecuente, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Bueno, no tocarse además, ¿cierto?, después de realizar el lavado de la nariz, los ojos, la boca, ¿cierto?, con las manos, para evitar que se vuelvan a contaminar. En el caso de toser o estornudar, ¿cierto?, cubrirse la boca con un pañuelo desechable, eliminarlo inmediatamente, ¿cierto?, no exponer el contenido del mismo y, por supuesto, realizar nuestro lavado de manos. Ya en el caso del lavado de pecho, solamente se recomienda la situación, ¿cierto?, en que la mamá es COVID positivo, ¿ya? Y cuando ha estornudado o tosido sobre el pecho, ¿ya? No es necesario, ¿cierto?, de que cada vez que amamante, como ya lo dije, se esté lavando el pecho. Y el uso de mascarilla, que tiene que ser obligatorio, ¿cierto?, para la mamá, que ojalá sea una mascarilla de tipo quirúrgica, ¿ya?, que cubra la boca y la nariz, que es importante señalar eso y recordar que también debe cubrir la nariz, ¿ya?, porque se ve mucho, ¿cierto?, cuando uno sale, personas que utilizan la mascarilla pero la llevan sobre la boca solamente, ¿ya? Y eso no es realmente efectivo como barrera, ¿ya? No se debe tocar esta mascarilla mientras se utiliza, se debe cambiar cuando se humedezca, ¿cierto? Y por supuesto mantenemos nuestro lavado de manos, ¿ya? Y lo otro que es importante es que si la mamá activa su red de apoyo, ¿cierto?, las personas que estén, ¿cierto?, cerca de la diada también usen esta mascarilla y sigan estos lineamientos de higienización de manos, etc., ¿ya? En cuanto a la limpieza y desinfección, ¿cierto?, cuando se requiere limpiar, lo importante es que primero se limpie, después se desinfecte. Para desinfectar se sugiere, ¿cierto?, de manera casera, diluir cloro, ¿cierto?, 10 cc en 490 cc de agua. Recordar que la limpieza no mata o extermina los microorganismos, sino que lo que hace es remover la suciedad solamente, ¿ya? Incluso podría llegar a disminuir el número, pero no el riesgo de que existe igual contacto con el coronavirus en este caso, ¿ya? Y bueno, como dice, ¿cierto?, si la superficie está sucia, primero se limpia y después se desinfecta.
¿Ya? Respecto a permanecer en el hogar, es importante, ¿cierto?, que se salga cuando sea absolutamente necesario, por ejemplo, para asistir a un centro asistencial por alguna emergencia, o porque hay un control, ¿cierto?, donde se le ha requerido a la diada poder asistir, ¿ya? Y si es que asisten, tratar en la medida de lo posible, ¿cierto?, de evitar el uso del transporte público, ¿ya? En la medida de lo posible. Y en cuanto a la separación, es importante, ¿cierto?, que la madre y el hijo, si es que van a activar sus redes de apoyo, tengan cierta separación con las personas que sean el apoyo. Y ojalá que este apoyo sea idealmente una sola persona, ya que el que deberá, ¿cierto?, mantener las medidas higiénicas y utilizar estos elementos de protección para evitar el contagio, ¿ya? La idea es que la diada ojalá se mantenga lo más alejado posible del resto de las personas que viven en el hogar, y en el caso de que la vivienda lo permita, ojalá pueda disponer de un baño exclusivo. Si no es así, el baño es compartido, debe ser desinfectado de manera frecuente, ¿ya? Estos son elementos muy generales. Ahora sí, me voy a lo que es leche humana, ¿ya? Solo para recordar, ¿cierto?, y para aquellos que no están familiarizados, ¿cierto?, la leche humana se divide en 3 tipos básicos, que es el colostro, ¿cierto?, la leche de transición y la leche madura. Y bueno, también está la leche pretérmino, que se produce, ¿cierto?, en el caso de los partos de niños prematuros o pretérmino, ¿ya? El calostro se genera entre 3 a 4 días posparto, ya igual puede ser antes porque esto es totalmente variable y va a depender, por supuesto, de la madre, del hijo, de la diada en general. Ya se presenta en un volumen muy escaso, ¿cierto?, donde se observa una alta densidad. La forma, si lo analizamos desde el punto de vista visual, es un líquido amarillo, espeso, ¿cierto?, pero que tiene un importante aporte inmunológico, ¿ya? Después tenemos la leche de transición, que se comienza a generar entre los 4 y 15 días posparto y que se caracteriza por un aumento progresivo del volumen, que es esta llamada, ¿cierto?, bajada de la leche, y que llega, ¿cierto?, a alcanzar un volumen aproximado de unos 700 ml día, ¿ya? Y luego ya tenemos la leche madura, que es súper variable, ya que se puede producir más o menos, este es como el rango que se conoce, entre 440 y 1200 ml día. Ahora, si la madre tuvo ciertos gemelos o mellizos, este volumen se duplica, ya, para poder cubrir las necesidades de estos lactantes. Se caracteriza particularmente porque tiene aproximadamente un 88% de agua y una osmolaridad muy similar a la del plasma, ¿ya? En el caso del calostro es bajo en lactosa, lípidos y vitaminas hidrosolubles, también es bajo en potasio y calcio, ¿ya? Y es alto en proteínas y vitaminas liposolubles como la vitamina E, A y K, ¿ya? Carotenos, sodio, cloro y magnesio. Y lo más importante, es alto en elementos inmunológicos, ¿ya? De hecho, el elemento inmunológico más, yo creo que más abundante, particularmente en el caso de las inmunoglobulinas, es la inmunoglobulina A, ¿ya? Y en el caso del calostro, la inmunoglobulina A ronda, ¿cierto?, en un valor cercano a los 1740 miligramos por 100 ml, ¿ya? Si nosotros vemos la inmunoglobulina A en la leche madura, el contenido es de 100 miligramos por 100 ml, es decir, el calostro tiene 10 veces más inmunoglobulina A que la leche madura. Y además a través del calostro, ¿cierto?, y después posteriormente también a través de la leche, se traspasa desde la madre al hijo, ¿cierto?, el lactobacillus bifidus, ¿ya? Y eso va a ser parte importante, ¿cierto?, para la colonización del tracto digestivo del lactante y la incipiente, ¿cierto?, microbiota que éste va a desarrollar. Respecto de la leche madura, muy general, ¿cierto?, aporta en promedio 75 calorías por cada 100 ml, 7,3 gramos de carbohidratos, las proteínas varían entre 0,9 y 1,2 gramos por cada 100 ml, y los lípidos van entre 4,4 a 5. ¿Ya? Esto va a depender, ¿cierto?, de la referencia que nosotros utilicemos. ¿Ya? El aporte claramente va de acuerdo a las necesidades del lactante. Sabemos que cada madre produce leche específica para su hijo, así de maravilloso es, ¿ya? Proporciona todos los elementos para el correcto crecimiento y desarrollo del menor, y es tan variable que puede variar
según la edad del niño, según el día, según el horario, incluso dentro de la misma toma, ¿ya? Además, ¿cierto?, del aporte nutricional que tiene la leche, otro elemento muy relevante para este tema es que contiene estos elementos bioactivos, particularmente aquellos que son de carácter inmunológico. Y es por eso que se le denomina fluido vivo y cambiante, ¿ya? Por ahí Mónica al inicio hablaba de qué es el oro líquido, ¿ya? Y es así, porque una leche de fórmula nunca va a poder, ¿cierto?, lograr parecerse tanto a la leche materna. Ya una leche de fórmula es estandarizada, ¿cierto? Si bien está formulada con los promedios, ¿cierto?, de aportes para la edad, nunca, ¿cierto?, va a ser tan específica como lo es la leche humana, ¿ya? Bien. Después tenemos los componentes bioactivos de carácter inmunológico en la leche humana. Pero primero, ¿qué son los componentes bioactivos? Ya son elementos no nutritivos que vamos a encontrar en la leche, ¿cierto? Y que se traspasan, bueno, a través del amamantamiento, ¿ya? En general, tienen una acción benéfica sobre el sistema nervioso, digestivo y particularmente sobre el sistema inmunitario, ¿ya? Son muchos los elementos bioactivos de carácter inmune, ¿ya? Pero yo voy a mencionar algunos que creo que son los más relevantes, que son las inmunoglobulinas, que algo les había comentado, ya las lisocimas, la lactoferrina, la aptocorrina, la proteína fijadora de folato, la lactaderina, los oligosacáridos, bueno, que en general los voy a mencionar para la redundancia generalmente, los gangliósidos, los nucleótidos, los péptidos bioactivos y las células inmunitarias que se traspasan también desde la madre hacia el hijo, ¿ya? Respecto de la inmunoglobulina, dentro de la leche materna, las que más abundan, ¿cierto? Inmunoglobulina M, G y A, que es la que está en mayor proporción, se asocia, ¿cierto?, a la protección de la mucosa de la glándula mamaria y también de la mucosa del recién nacido, mientras el niño es capaz de producir una cantidad suficiente de manera autónoma, ¿ya? Evita que se adhieran virus, parásitos y otros microorganismos, ¿cierto?, al tracto digestivo, y el contenido, ¿cierto?, de la leche materna es 100 miligramos por 100 ml o 1 miligramo por ml, ¿ya?, como ustedes quieran. En cuanto a la lisocima, como su nombre lo indica, es una enzima, ya, que está presente en la leche humana y que tributa a que se vaya generando esta microbiota y se mantenga, ya. Actúa principalmente atacando a las bacterias de tipo gram positiva, ya, ocasionando la lisis celular, ¿cierto?, de este microorganismo. Protege además contra algunos virus y hay evidencia también de que tiene algunas propiedades antiinflamatorias. ¿Ya? En cuanto a lo que es la lactoferrina, ¿cierto? Es una proteína que está presente en un rango de un 10 a un 15% aproximadamente en la leche humana. Favorece la absorción de hierro, ¿cierto? Pero además tiene acción bacteriostática y bactericida, ¿ya? Es decir, tiene la capacidad de atacar algunas bacterias o de mantenerlas a raya, ¿ya? Tiene una acción antiviral, antiinflamatoria y además a veces, inmunomoduladora, ¿ya? La aptocorrina es una glicoproteína que también tiene acción bacteriostática sobre organismos dependientes de la vitamina B12, como la Escherichia coli, por ejemplo, ¿ya? Y la salmonella, que son bacterias. La proteína fijadora de folato, ¿cierto? Se ha estudiado que presenta una acción bacteriostática también sobre bacterias que son folato dependientes. Y la lactaderina, ¿cierto?, es una glicoproteína exclusiva de la leche humana que se une de manera específica al rotavirus, ¿ya? Y impide que éste se replique, ¿ya? Si recuerdan, el rotavirus causa cuadros diarreicos agudos y prolongados, ¿cierto?, que pueden afectar de forma importante a los niños pequeños en realidad, no solamente a los lactantes, ¿ya? A partir, ¿cierto?, de la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Después tenemos los oligosacáridos, que se han identificado más de 200 en la leche humana hasta el momento, ¿ya? Y componen, ¿cierto?, o aportan un 1.2% de la misma, ¿ya? Se encuentran en mayor proporción o más presentes en la leche humana que en la leche de vaca. Tienen un efecto antiinfeccioso, ¿cierto?, y bifidogénico, y pueden modular el desarrollo, maduración y respuesta del sistema inmunológico, ¿ya? Los gangliósidos, ¿cierto?, son glucolípidos con actividad inhibidora frente a algunas enterotoxinas.
favorecen la proliferación de estas bifidobacterias que ya nombramos al inicio, ¿cierto? Y además tienen acción antiadherente frente a los microorganismos que son patógenos, ¿ya? Bueno, los nucleótidos, que son moléculas que regulan la respuesta inmune tanto desde el punto de vista humoral como celular, ya tienen un efecto beneficioso sobre la microbiota intestinal, y lo más importante, solamente están presentes, o sea, no están presentes en la leche de vaca, ¿ya? O en la leche de fórmula. Y finalmente tenemos los péptidos bioactivos, que se liberan cuando se digieren las enzimas de las proteínas, ¿ya? Tienen acción antimicrobiana y sedante y favorecen la inmunomodulación. ¿Ya? Recordemos que el recién nacido, cuando nace, tiene inmadurez de la mayoría de sus sistemas, ¿ya? Y a través de esta extrogestación, que es la lactancia materna, ¿cierto? Va desarrollando su capacidad, ¿cierto? En los diferentes sistemas, incluido el sistema inmune, ¿ya? Bueno, también tenemos las células que pasan desde la madre hacia el hijo, que son particularmente macrófagos, linfocitos y neutrófilos, y que se ha visto, ¿cierto?, que aumentan frente a la presencia de una infección, ¿ya? Protegen tanto a la glándula mamaria, ¿ya?, frente a infecciones e inflamación, pero además promueven lo que es el desarrollo de la inmunocompetencia en el lactante, ¿ya? Y pueden estar presentes también en aquellas madres o en aquellas diadas, ¿cierto?, que prolongan la lactancia, es decir, después de los 2 años, ¿ya? Estas células inmunitarias, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Vienen ya con una información específica para el microorganismo, ¿cierto? Que ha estado en contacto con la madre y el niño, ¿ya? Eso igual es relevante. Bueno, finalmente voy a referirme a lo que es microbiota y leche humana. Ya, bueno, ya hemos dicho, ¿cierto?, que hay una existencia, ¿cierto?, de bacterias acidolácticas que se traspasan a través de la leche y que son la principal fuente de colonización del recién nacido, ¿ya? Que es con estas bifidobacterias, ¿ya? Los niños que son alimentados con lactancia materna exclusiva se han visto, ¿cierto?, además, ¿cierto?, que tienen una mejor composición de la microbiota que aquellos que son alimentados solo con fórmula láctea, ¿ya? Y por supuesto, esta microbiota claramente va a ser beneficiosa desde el punto de vista de la protección, ¿cierto?, que va a tener este lactante en cuanto a lo que es la invasión por microorganismos patógenos. ¿Ya? También se ha vinculado a la microbiota con la reducción, ¿cierto?, del riesgo de desarrollar diabetes, ¿ya?, y obesidad en edades posteriores. Bueno, también, ¿cierto?, esta microbiota se vincula a la producción de compuestos antimicrobianos y, por supuesto, obviamente, ¿cierto?, mejora la función de la barrera intestinal, ¿ya? Los lactobacilos bífidos se ha comprobado, ¿cierto?, que disminuyen en un 46% de las infecciones gastrointestinales, en un 27% de las infecciones del tracto respiratorio y en un 30% las infecciones en general, de forma transversal. Ya, por lo anterior, la invitación, ¿cierto?, es hacerle sentido, ¿cierto?, a esta frase de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 y invitarlos a todos y todas a que protegamos la lactancia, ¿ya? Y las mujeres con COVID sí pueden amamantar, ¿cierto?, siguiendo las medidas que ya hemos señalado, ¿ya? Les dejo acá la bibliografía, si alguien quiere profundizar un poquito más, ¿ya? Y les agradezco nuevamente la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a María Valeria Aravena, académica de nuestra Escuela de Nutrición y Dietética. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, vamos a dar unos breves minutos en honor al tiempo para que nuestro público despeje sus dudas al respecto. Tamara nos consulta, hablaron de la vacuna Pfizer, ¿hay evidencia científica sobre lactancias nodrizas que se vacunaron con CoronaVac? Tengo entendido que se está haciendo un estudio por la SOCHIPE con Sinovac. Así que está en estudio aún el Comité de Lactancia Materna de la SOCHIPE está haciendo ese estudio actualmente, pero hay más evidencia claramente de Pfizer. Sí. Perfecto, muchas gracias. Claro, esto es una cosa que seguramente mucha evidencia se va a generar conforme van pasando los meses
porque realmente es reciente lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Para Valeria, ¿cuál es la principal diferencia entre el calostro y la leche madura, Valeria? Aquí en mi camarita. Mira, yo creo que en general hay varias diferencias, pero creo que la principal es el contenido de monoglobulinas que tiene el calostro, ¿ya? Eh, de ahí, ¿cierto? Su principal que sea fundamental, ¿cierto? Que sea consumido este calostro, ¿ya? Además, bueno, la composición del calostro es igual distinta a lo que es la leche, ¿ya? Pero apunta principalmente como a otro propósito, que no es necesariamente el alimentar o el nutrir al lactante, ¿ya? Particularmente eso. Jimena consulta de nuevo respecto a la evidencia de la vacuna CanSino. ¿Hay alguna evidencia al respecto, Daniela, o más que todo está centrada en Pfizer? La evidencia que hay es en Pfizer y hay poca evidencia, de hecho, muy poca evidencia. Yo creo que el estudio que les mostré es uno de los pocos y es acerca de Pfizer y todavía con bastante pocas muestras. De hecho, dan como esperanzas de que todo está yendo bien con respecto a la inmunidad, a la inmunoglobulina, al traspaso de anticuerpos. Entonces son estudios longitudinales, son estudios pequeños todavía y son hechos en Pfizer en general. Quisiera dejarles una pregunta para reflexionar y para ir cerrando este webinar, y ustedes lo mencionaron al inicio, la pandemia ha generado que la industria alimenticia que produce fórmulas aproveche un poco la situación de temor de las madres. ¿Cuál es el llamado en ese sentido a las autoridades ministeriales? Porque la verdad es que necesitamos avanzar en la meta de lactancia materna exclusiva. Yo creo que la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la rama de lactancia de la SOCHIPE, la verdad es que han estado trabajando activamente en la promoción de la lactancia materna durante la pandemia y se han hecho hartas campañas para, en el fondo, prevenir el uso indiscriminado de fórmulas lácteas, así que la verdad es que siento que, por lo menos en cuanto a las autoridades, han estado trabajando bien. Sin embargo, yo creo que el trabajo tiene que ser más a nivel local. Muchas veces esa información no baja y seguimos con prácticas antiguas con respecto a la promoción de las fórmulas lácteas. Inclusive todavía hay visitadores médicos en consultas médicas y se traspasan estas fórmulas lácteas a través de las madres, y yo creo que lo que a lo mejor falta en este minuto y por la misma de la pandemia es la fiscalización acerca de estos ofrecimientos inadecuados de fórmulas lácteas, sobre todo en consultas pediátricas, y prácticas infundadas quizás en el posparto, en el puerperio, acerca de dar fórmulas sobre todo a madres que tienen COVID positivo en el fondo, y en el fondo la falta de estudios quizás en cuanto a los beneficios de la lactancia materna, sobre todo en este periodo. No sé si te gustaría agregar algo. Valeria, te escuchamos. Tienes tu micrófono silenciado. No lo puedes. Vamos a esperar unos segunditos que Valeria pueda activar su micrófono, porque vamos con una siguiente pregunta bien interesante que nos hace Yesenia Hernández, que quizás Daniela nos puede colaborar ahora. Dice, quisiera saber si la calidad de la leche materna varía si la madre tiene una dieta vegetariana. Ya lo pude activar. Ahí estamos escuchando a Valeria. Sí, el cuerpo, o sea, bueno, es tan perfecto el proceso de lactancia que independientemente de la alimentación, del tipo de alimentación que tenga la madre, igual la leche va a cumplir con proporcionar los nutrientes para el niño. Ahora sí, igual es importante, ¿cierto? Ver si esta madre, por ejemplo, está suplementada, ya, si está correctamente suplementada, medir los niveles reales, ¿cierto? De algunos nutrientes, y por ejemplo la vitamina B12, ¿ya? Y evaluar también la alimentación de la madre, ¿ya? Independientemente de si la leche se sigue produciendo igual, ¿cierto? Y alimentando igual al niño, no está de más, ¿cierto?, hacer esta evaluación. ¿Y cuál es el llamado que tú harías o la reflexión respecto del uso indiscriminado de fórmulas lácteas que ha aprovechado un poco la industria en esta pandemia?
Mira, la verdad, bueno, es que hay un código de comercialización de sucedáneos de la leche materna que establece que no se puede hacer publicidad, por ejemplo, donde la fórmula se propagande, digamos, de alguna manera, como mejor que la leche materna. Ya siempre hay que priorizar que la leche materna es mejor. Ya yo creo que lo que falta a lo mejor, desde mi punto de vista, es quizás que algunos profesionales, ¿cierto? Que a lo mejor se han quedado con la vieja escuela, o son, no sé, tienen una relación más cercana con los mismos laboratorios que producen esta fórmula, se actualizan, ¿cierto? Y comienzan a dar la indicación que corresponde, ¿ya? Y que prioricen la lactancia por sobre la indicación de la fórmula y que no, no sé, sean demasiado receptivos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? A prescribir fórmula láctea. Ya la fórmula láctea se ha visto y se ha demostrado que es lo último que se prescribe cuando ya no es posible, ¿cierto?, que se pueda establecer la lactancia materna por diversas razones, ya por diversas razones que pueden ser médicas o pueden ser de otra índole. Así es, este es un código que Chile suscribió en los años 80 y que nace precisamente como una respuesta a la gran campaña de marketing que generó la industria alimenticia en ese momento. Felipe Morales nos dice, si una madre está entregando fórmula artificial y conociendo los beneficios de la lactancia materna junto a la microbiota, ¿estas bacterias benéficas pueden ser reemplazadas por algún tipo de suplemento rico en probióticos como en los adultos? Por lo menos yo he visto que no hay evidencia de aquello, ya no se ha mencionado. Creo que la mejor forma de que se traspasen estas bacterias beneficiosas, como dice Felipe, es a través del medio natural, que es la lactancia materna. Sí. Daniela también nos dice así con la cabeza. Que no. Un par de cosas, agregando lo que decían del Código de Sucedáneos, hace unos 2 o 3 años ya es parte de nuestra ley, está en el artículo de etiquetados de medicamentos, entonces también no es solo que adherimos a un código, sino que es parte de la ley. Ahora también es importante no satanizar el uso de las fórmulas, sino que darla en los momentos de que es adecuado y siempre pensando que es un tipo como de medicamento donde más adelante tenemos la posibilidad de retirarlo. Entonces, en algunos casos sí es importante usarla, pero claramente no deberíamos usarla en la mayoría de los casos. Con respecto al uso de los probióticos, claro, no hay estudios y lo otro es que la microbiota de forma natural es como lo importante y no solo la leche materna, la microbiota también es aparte del parto, en la vía vaginal, le va a entregar bacterias para colonizar el intestino, la misma piel de la madre va a colonizar y claramente las bacterias maternas son irreemplazables, o sea, en el fondo los probióticos son medicamentos, independiente de que sean lactobacilos o lo que sea, no se comparan con lo natural. Claro, son formulados sintéticamente. Sí. Pues bien, muchísimas gracias a nuestras expositoras Daniela Sepúlveda, enfermera de la Clínica de Lactancia de la Clínica Alemana, y María Valeria Aravena, académica de nuestra Escuela de Nutrición. Llegamos hacia el final de nuestro evento Lactancia Materna versus COVID. Muchísimas gracias por su atención y participación. Yo los quiero dejar invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, @faxa_UCM. Ustedes allí pueden optar a otros eventos gratuitos como estos, a instancias de actualización o a información valiosa para nuestros estudiantes y profesionales de la salud. Recuerden que este evento va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Facultad de Ciencias de la Salud. Por su atención y participación, muchísimas gracias y feliz noche.